La alternancia política en México en todos los niveles gubernamentales es un fenómeno que se ha venido experimentando desde finales de la década de 1980. Sin embargo, la alternancia en las entidades federativas dista de ser un proceso homogéneo. En este estudio se utilizan variables económicas para explicar este fenómeno político a nivel de estados. En México se empleó un modelo econométrico de panel de datos con variables dependientes discretas para el periodo de 1980 a 2009. Se encontró evidencia de una relación en forma de U inversa entre la desigualdad de la distribución del ingreso y de la alternancia política. Aún más, se encontró que la alternancia es más probable que ocurra en estado con reglas electorales justas, alto grado educativo y flujo de comercio internacional. La democracia de México inició a finales de la década de 1980 y se ha visto reflejada en la alternancia del poder en todos los niveles gubernamentales. Sin embargo, este proceso en México dista mucho de ser homogéneo. Por una parte, en algunas entidades de alternancia se ha visto como un resultado recurrente de las elecciones. Por otro lado, el partido dominante no ha perdido ninguna elección de gobernador, ni la mayoría de los congresos locales, y en algunas otras solo hubo un cambio de partido dominante. La democracia en las sociedades contemporáneas es un régimen político donde ningún actor tiene certeza acerca de los resultados de una contienda electoral. Por lo tanto, un aspecto fundamental de este tipo de sistemas políticos es la alternancia, la continuidad indefinida en los cargos de los titulares o del mismo partido en el poder. Un factor negativo y de distorsionante para la democracia, la no alternancia en el mando puede hacer peligrar la relación de comicios libres y sin fraude. A nivel internacional, diversos estudios sobre las determinantes de los procesos democráticos mencionan que distintos factores socioeconómicos y políticos afectan a la democracia. Las variables utilizadas comúnmente son el ingreso, la educación, la apertura comercial, la crisis económica, el marco institucional y la desigualdad de ingreso. De este conjunto de variables destaca la interrelación teórica entre la desigualdad de la distribución del ingreso y la democracia, al ser uno de los temas más estudiados en la economía política. Se enfatiza que el papel de crecimiento de la clase media y de la distribución de la desigualdad es la distribución del ingreso como uno de los principales factores que genera cambios democráticos estables. Durante el periodo de 1950 a 1980, el régimen político mexicano se caracterizó por un sistema presidencialista de partido homogénico en el que la competencia política era casi nula. El PRI dominaba, además de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Los gobiernos estatales, los congresos locales y los ayuntamientos de todo el país. Durante este periodo solo hubo 10 casos de alternancia en los gobiernos municipales en México, resultado insignificante en términos cuantitativos respecto a los congresos locales y a los gubernamentales. El PRI siempre mantuvo su estatus. La reforma política de 1977 provocó que la alternancia surgiera como un fenómeno nacional, disperso, fragmentado, regionalizado y un porcentaje modesto, ya que en el periodo de 1977 y 1988, a nivel municipal la oposición la ganó el PRI. Solo 118 elecciones en 4 siglos electorales. A finales de la década de 1980, en cuanto el sistema político mexicano comienza un proceso de transformación, esto se pudo ver con el resultado de las comienzas un proceso de transformación. Esto fue resultado de las elecciones federales de 1988, donde el candidato presidencial del PRI recibió la menor votación en la historia de este periodo hasta ese momento, en tanto que la oposición ganó el 48% de la Cámara de Diputados. Esta elección permitió que los partidos de oposición negociaran cambios importantes en las reglas electorales. A nivel federal se observa un cambio a la composición de la Cámara de Diputados a partir de 1988. Hay una tendencia decreciente en el porcentaje de diputados representados
al PRI. El PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1997. Finalmente, la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo se dio con el triunfo del candidato del PAN en el año 2000, particularmente a nivel estatal. La primera gubernatura ganada por el partido de oposición ocurrió en 1989 en Baja California. Mientras que en algunas entidades la alternancia es un resultado recurrente de las elecciones, en otras el PRI no ha perdido ninguna elección de gobernadores ni la mayoría en los congresos locales. Y en algunos casos solo hubo un cambio de partido dominante. Hasta 2009, 19 entidades federativas habían tenido experiencias de alternancia en el gobierno estatal, al menos en una ocasión, y 13 pertenecían a un gobierno priista. De entre las primeras, el PAN ocupa el poder ejecutivo y en Baja California desde 1989, en Guanajuato desde 1991, en Jalisco desde 1995, en Querétaro desde 1997 y en Morelos desde el año 2000, mientras que el PRD lo ocupaba en el Distrito Federal desde 1997 y en Baja California desde 1999. Asimismo, los partidos de oposición han venido ganando gubernaturas de manera consciente desde 1997, un aspecto interesante de los procesos electorales en los estados donde ha perdido el PRI. Es el hecho de que este partido se continúa conservando como segunda fuerza electoral. Estas son entidades con tendencias bipartidistas, ya que prácticamente la competencia política se ha dado entre dos partidos únicamente, ya sea PRI-PAN o PRI-PRD. En lo concerniente en los resultados de las elecciones para diputados locales, hay un aumento en la competencia política. Se observa un cambio significativo en la distribución porcentual de la composición de cada uno de los congresos locales a partir del inicio de la década de 1990. Por ejemplo, los datos sobre los números de diputados por fracciones políticas muestran que ningún partido en las entidades federativas tiene mayoría calificada desde finales de 1990. En 2009, la alternancia había ocurrido en 20 de las entidades federativas. En la mayoría de ellas, el fenómeno se ha presentado en 2 o más ocasiones. Finalmente, los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz han visto disminuida la proporción de votos para el PRI, pero la alternancia en los congresos de estas entidades no se ha presentado aún. Por lo tanto, el PRI sigue siendo el partido más importante en términos de votación, al alcanzar más del 50% de los votos en cada entidad. Alternancia política. En el modelo ecométrico, alternancia política es entendida como el cambio de partido con una representación de mayoría en los congresos locales. Para medir esta variable a nivel de estado, se obtuvieron los datos acerca de la proporción de diputados por los partidos políticos en cada uno de los congresos locales para el periodo de 1980 a 2009. La alternancia fue construida con una variable dicotómica que toma valores del 1 en el tiempo t. Si un partido político distinto al que obtuvo la mayoría de votos en el tiempo t1 obtiene la mayoría de los votos en el Congreso, o 0 de otra forma. En los gobiernos de Enrique Peña Nieto, que era candidato del PRI el 14 de noviembre del 2011, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional emitió la convocatoria para la postulación de su candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales del 2012. Dicha convocatoria preveía la posibilidad de postulación un candidato de unidad o de uno contrario, que procedía a una votación en febrero de los precandidatos. 3 días después se consolidó una primera alianza entre los partidos revolucionarios institucionales, PRI, Verde de México, PBEM de Nueva Alianza,
PANAL, que fue pactada el 17 de noviembre del 2011. El 27 de noviembre del 2011, Peña Nieto acudió a la sede nacional del PRI para entregar la documentación y recibir la constancia que le acreditó como precandidato a este partido al no presentarse otros precandidatos en el proceso. El 17 de diciembre recibió la constancia como candidato único al Partido Revolucionario Institucional, que al llegar al poder hizo algunas mejoras a México, por ejemplo el crecimiento económico. A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba. Se encaminaba a cerrar el sexenio con un crecimiento del 2.5%, lejos del 5% promedio, pero por arriba del 1.8% de Felipe Calderón, a quien le tocó enfrentar la crisis económica de 2008. Alejandro Saldaña, gerente del análisis económico Grupo Financiero BX, destacó que si bien esperaba un incremento del Producto Interno Bruto PIB, esto se obtuvo estable y sostenido, lo que ayudó a la llegada de mayores inversionistas al país. Esta estabilidad permitió el flujo de inversión extranjera directa, que obtuvo alrededor de 192.000 millones de dólares en lo que va del 2008, y esto también ayudó a que se obtuviera mayor inversión y disminuya el desempleo. Sus reformas estructurales fueron en los primeros 20 meses de la administración peñista. Estuvieron marcados por la implementación de 11 reformas estructurales, como la telecomunicación intergénica, laboral, financiera, hacendaria, por mencionar algunas. Aunque varias fueron impopulares, los expertos indican que su ejecución era necesaria para lograr hacer frente a las exigencias globales. Jorge Sánchez Tello, director de la investigación, aplica que la Fundación de Estudios Financieros, Fundet, afirmó que la reforma energética fue el principal logro de este gobierno, ya que su ejecución era urgente. Sin embargo, el 1 de diciembre del 2008 entra al poder Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido Morena. Entonces México se inicia una segunda alternancia con López Obrador. Es un cambio político importante, declaró el jefe José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, sobre la transformación del poder de Enrique Peña Nieto a López Obrador 2018-2024. Será el segundo presidente de un partido distinto al Revolucionario Institucional, PRI, que dominó México de 1929 al 2000, que para perderlo en el 2000 ante el conservador Partido Acción Nacional, PAN, y recuperarlo en el 2012 con Peña Nieto. Es la primera alternancia pacífica hacia un movimiento que se presenta como de izquierda. Había tenido una primera alternancia hacia el PAN, un partido opositor, pero que comulgaba con el proyecto vigente llamado neoliberal, comentó Crespo. Y algunas cosas que Andrés Manuel ha hecho por México son el fortalecimiento de los programas sociales, la anticipación de los apoyos a adultos mayores, al campo, a menores con discapacidad, y las becas para estudiantes, que tenían como objeto evitar la caída del consumo. Las Fuerzas Armadas están inaugurando una etapa nueva en su funcionamiento de servicio a México, a punto en relación con las múltiples áreas de la vida civil donde ya ha entrado el ejército. En conclusión, después de analizar este tema, considero que sí hubo un gran cambio, ya que el estar años gobernados por el PRI y que ahorita en la actualidad tengamos un presidente o una persona perteneciente a un partido opositor, en este caso Morena, es un cambio bastante radical. Considero que en el anterior gobierno sí hubo varias mejoras, pero dejó a México muy pobre, ya que solo pensaban en gastar y no se tomó las mejores decisiones. Sin embargo, en el de ahorita se ve un poco más de ayuda para el pueblo, pero siempre el gobierno nos quita dinero, entonces es una balanza. Y respecto al cambio que hubo con los partidos de PRI a Morena, fue algo muy sorprendente en la historia de las elecciones. La alternancia política